Muy buenos días. En esta ocasión les acompaño en el cuarto Congreso Internacional Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento, experiencias innovadoras para el aprendizaje construyendo el conocimiento del futuro. Mi ponencia es titulada Gamificación contra la desinformación, análisis bibliométrico. Les voy a presentar una breve introducción, después la metodología, los resultados, discusiones, conclusiones, reconocimientos y agradecimientos. En los últimos años hemos visto cómo podemos tener acceso a muchísima más información en menor tiempo y a través de diferentes mecanismos. Sin embargo, también hemos visto cómo la desinformación ha comenzado a tener mayor importancia en las decisiones que tomamos, en los procesos que realizamos y en general en todos los contextos. En ese sentido, me gustaría retomar este análisis desde la visión de la ciencia como una legitimadora del saber, y desde ahí voy a citar a Lyotard. Él decía que saber y poder son dos caras de la misma cuestión. ¿Quién decide lo que es saber y quién sabe lo que vale la pena decidir? Aunque su obra es de 1979, diría que aún está vigente, que encierra realmente las relaciones de poder que existen en la información y en establecer lo que es la verdad en lo que él llamó el consenso intersubjetivo. Él decía que la legitimización de la ciencia en la posmodernidad se daba gracias al consenso intersubjetivo y que ello implicaba unos juegos de lenguaje. Si bien él hablaba de la tecnociencia, podríamos afirmar que esto actualmente está vigente y por lo tanto la ciencia se constituye en una ciencia axiológica, es decir, está penetrada por los valores de su época, por las culturas, y aún así sirve como referencia del discurso social. Esto que implica que normalmente estamos todo el tiempo verificando la fuente, quién lo escribió, quién lo dijo, en qué contexto, y eso nos da la validación de si es un contexto científico, de si es un artículo, de si está publicado, tiene legitimidad, y esa legitimidad en el discurso es leída como verdad. Sin embargo, recordemos un poco los estudios de Freud, que nos hablaba de la posibilidad de sesgar la percepción de la realidad a nivel masivo. Él escribió 2 obras y más tarde las retomó Bernay, su sobrino, haciendo aplicaciones prácticas de cómo se podía manipular a través de la mass media la información para manipular las tomas de decisión a nivel colectivo. Y esto en ciencia es importante retomar porque como construcción axiológica también tenemos unos paradigmas que bien los citaba Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Entonces, él nos decía que los paradigmas iban siendo el marco de investigaciones hasta que dejaban de serlo, palabras más, palabras menos. Y en ese sentido, si vemos un poco Galileo Galilei en su época, fue llevado a tener arresto domiciliario por años hasta que falleció debido a que siguió la tesis de Copérnico. Está Ignaz, que cuando llegó dijo que era importante que se hicieran lavado de manos para la atención ginecostética y eso iba en contra de lo que existía en ese momento de atención ginecostética, y finalmente el tiempo le llevó a tener la razón, así como Barry Robin cuando postularon que las úlceras del estómago eran provocadas por bacterias. Todos ellos tienen en común que para su tiempo podrían haber sido registrados como desinformadores y fueron condenados por los científicos de su época, y no son los únicos. Esto es un ejemplo. Esto implica que nuestra definición y la forma como estamos abordando el estudio es a través de una definición de desinformación en donde se define como resultado de la falta de adecuación entre lo que se comunica con la realidad a la que pertenece el sujeto, independiente de si la adecuación implica aceptar o no tácitamente una aplicación de técnicas de manipulación de masas, y la opinión pública dentro del discurso que está consensuado como parte de la realidad del sujeto. Es decir, independiente de que sea
una información errónea que se pueda estar retransmitiendo dentro de los canales que lo validan. Si esos canales la están validando y eso hace parte de la realidad del sujeto, entonces esa adaptación la tendría que hacer el sujeto. Es muy psicológica, pero es de alguna forma el ensamblaje que le estamos dando a esto desde esa percepción. Ahora, eso nos conlleva a que tenemos una realidad fraccionada y no es absoluta, como lo que nos contaba en la parábola hindú sobre los monjes que estaban ante un elefante y cada uno lo describía y tenía una parte de la verdad, pero no la verdad total o la realidad total. Entonces, aún bajo esa fragmentación de verdades, implica que la ciencia la legitime y se logre un orden social. Ese orden social nos permite tener unos juegos establecidos al interior de las sociedades. La desinformación rompe ese orden social. ¿Cómo lo rompe? Jugando con las emociones a través de polarización, saturación del espacio informativo, dar mucha información sobre la misma cosa en diferentes formatos y escenarios, aprovechar el sesgo de confirmación. Si lo dice fulanito y si lo dice sultanito y si lo dicen en la tele y si lo dicen en la radio, entonces aprovechar también la manipulación del contexto. Es decir, yo puedo retirar partes de un video para hacer pensar que sucedió algo que no ha sucedido o que la respuesta que se dio es una respuesta diferente a la que realmente se había dado o que tiene un contexto anterior que permite comprender más allá de esa imagen específica o de ese momento específico del video. Y también tenemos los ataques y silenciamientos de voces críticas. Estas son unas formas que ha identificado el Parlamento Europeo y para ello la sociedad responde con mecanismos de control como la censura, los verificadores de información, los consorcios multidisciplinares, las herramientas de inteligencia artificial, multas y sanciones hacia ciudadanos, autocensura, entre otras. Sin embargo, todos estos mecanismos también llevan a pensar un poco en las libertades, los derechos y la verdad en conjunto y los papeles que tiene cada uno de los actores dentro de las sociedades, generando también procesos de desacreditación de las mismas estructuras que están detrás de los que están tratando de validar la información. En ese sentido, el objetivo de nuestro estudio fue explorar el tratamiento de la desinformación mediante la gamificación a través de un análisis bibliométrico inicial. Nuestra metodología se corresponde con un análisis bibliométrico teniendo en cuenta las etapas planteadas por Aria Cucurullo. En cuanto a diseño de estudios, recopilación de datos, análisis, visualización de datos e interpretación. Tomamos un diagrama de flujo de la muestra que está representada acá. Inicialmente fueron 677 documentos de 4 bases de datos diferentes. Retiramos 27 porque estaban duplicados. Entramos a analizar en el primer cribado 650 documentos. De esos 650 documentos no pudimos recuperar 84 porque no estaban en acceso abierto. Luego no pudimos recuperar 548 porque no eran estudios empíricos o no eran documentos revisados por pares. Eso nos llevó a obtener una muestra final de 18 documentos. Entonces, nuestros hallazgos frente a autores en la concurrencia encontramos que existen unos autores que destacan sobre los otros, que son los que ustedes ven en el lado derecho de la pantalla. Esos autores corresponden a un solo estudio y los otros que están agrupados también corresponden a diferentes estudios, pero estos destacan porque tienen la mayor confluencia de citas entre sí y desde otros artículos. Este documento también destaca porque es traducido a diferentes idiomas y aborda la desinformación específicamente en el área de prevención de la salud, específicamente COVID, pero también se expandió hacia otras áreas de desinformación en el área de la salud. Ahora, si nosotros analizábamos los clústeres de las palabras claves, encontrábamos 3 grandes grupos. Misinformación, que es como lo que traducimos al español de información errónea, estudio y COVID. Entonces, si nos damos cuenta, esta relación nos implica que había un sesgo específicamente de la desinformación o de la información errónea hacia el estudio
dentro del contexto del COVID. Ahora, si analizamos específicamente la concurrencia entre palabras, encontramos que existían palabras que por un lado se ligaban con un componente tecnológico y por el otro con un componente pedagógico y que se unían específicamente en países extranjeros. Esto nosotros lo analizábamos como una comparación que se hicieron de los estudios en los diferentes escenarios internacionales de lo que se está haciendo, a fin de contrastar la información que se iba generando y a fin de recoger las experiencias que habían en otros países para ver cómo se podían mejorar las experiencias locales. Después de un análisis, encontramos que a partir de las interacciones entre los aspectos analizados podríamos concluir que el aumento de investigaciones sobre gamificación y desinformación no solo corresponde a un interés académico espontáneo, sino que también está permeada por agendas políticas y facilidades contextuales como el idioma o la disponibilidad de financiamiento a consecuencia de la pandemia. Una segunda conclusión es que los estados de emergencia suelen catalizar fondos importantes en áreas específicas, sesgando las publicaciones durante un periodo de tiempo, estableciendo una relación entre las agendas políticas y las tendencias de publicación. Por lo tanto, recomendamos que sea considerada este sesgo a la hora de interpretar los resultados de investigación obtenidos en los procesos de estudios bibliométricos. Por el otro lado, se evidenció un creciente interés por enfoques lúdicos frente a la desinformación, especialmente para abordar procesos de prevención en población joven, focalizado durante el periodo de pandemia, poniendo de manifiesto la necesidad de mejorar las competencias relacionadas con el pensamiento crítico en toda la población, pero especialmente en aquellos usuarios con mayor uso de redes sociales. Aquí hago un paréntesis, es que llamaba la atención que estuviera específicamente focalizada a población joven cuando la incidencia era más agudizada en personas mayores y tenía muchísima más repercusión la enfermedad de COVID en personas mayores, pero la estrategia de comunicación iba dirigida hacia población joven. Nosotros leíamos esto era porque por un lado lo que se esperaba era disminuir la divulgación de información errónea y esa se hacía a través de redes sociales porque no teníamos posibilidad de movernos y quienes estaban accediendo a redes sociales era la población joven. Entonces era sobre ellos quien se trató de incidir para disminuir la divulgación de la información errónea o la desinformación que existía en ese momento y el impacto hacia las sociedades. Ahora, en cuanto a la desinformación, se encuentran relaciones con la necesidad de mantener el orden social. En este contexto, la gamificación de contenidos se constituye una alternativa para combatir la desinformación. Hay otras conclusiones y hay todo el análisis que estará disponible dentro del capítulo. Por ahora, nos gustaría dedicar este tiempo que nos queda a hacer reconocimiento de las diferentes herramientas que hemos utilizado dentro de esta presentación y finalmente agradecerle su tiempo. Muchas gracias. Buen día.